último domingo del mes de mayo. En las últimas 24 horas se han detectado en España 271 casos nuevos de COVID-19. Ha habido además 4 fallecidos, con lo que el total en esta semana es de 43 fallecidos por coronavirus. Este repunte que estamos viviendo se debe sobre todo a algunas imprudencias que hemos visto en los últimos días. Sí podemos decir que 95 de los nuevos casos han sido en Madrid, 88 en Cataluña, lo que significa, resumiendo, que 2 de cada 3 casos se producen en Madrid o en Cataluña. Hay que tener mucha precaución, sobre todo este primer fin de semana de apertura de playas en los territorios de fase 2, este primer fin de semana también en los que estamos en fase 1, podemos desplazarnos por nuestra provincia, esos pueblos de la sierra. Podemos tener reuniones, sí, pero con mucha precaución. Estamos viendo que algunos cumpleaños o reuniones en Lleida, en Extremadura, también en esa fiesta en Córdoba, a la que asistió el príncipe belga infectado por coronavirus, ha puesto en riesgo la salud de muchas personas que ahora están en cuarentena, ¿no? Pone en peligro la salud de todos, pone en peligro lo conseguido durante más de 2 meses de confinamiento. Por supuesto, negligencias como la que hemos comentado ya de ese viajero que embarcó en un vuelo a Lanzarote y ahora mismo hay 14 pasajeros que iban cumpliendo todas las medidas de seguridad y que tienen que estar en cuarentena. Ese pasajero infectado por PCR, confirmado por PCR, ha vuelto a dar positivo, por cierto, en Lanzarote. En definitiva, hay que tener mucha precaución absolutamente con todo. Estamos aumentando la movilidad, estamos aumentando las reuniones, los contactos, nos están dando más libertad y estamos viendo ese repunte. Un repunte que en la desescalada también se produce en otros países. Por ejemplo, en Italia, en las últimas 24 horas han fallecido más de 100 personas. De nuevo, más de 100 personas. Los despistes no solo son en España o en Europa. Me ha parecido realmente increíble una noticia de unos monos que han robado en un laboratorio del norte de India algunas pruebas, algunas muestras de pacientes infectados por COVID-19. Ojo con eso, no solo la anécdota, sino que estamos viendo también los monos pueden contagiarse y transmitir también la enfermedad. Estamos viendo el caso de gatos, no uno ni dos. Hay cada vez más animales que están siendo contagiados y que son transmisores de la enfermedad. Imaginaos que esto se extiende. Sería un descontrol total, una auténtica locura. Así que bastante tenemos con intentar aislarnos y controlarnos los humanos como para encima que se extienda a todo el reino animal. Por cierto, los animales tienen que ser nuestros aliados. Muchos científicos en el mundo están probando que los perros puedan identificar mediante el olfato y detectar las personas infectadas por coronavirus, también a las asintomáticas. Están haciendo de momento experimentos, pero no se extrañe que por ahí vayan los tiros y que pronto veamos muchos canes en aeropuertos, en fronteras, que ayuden a hacer esta labor de vigilancia. Bueno, el segundo tema que os quería comentar este domingo 31 de mayo es el cambio de fase. Quedan horas para que el 70% de los españoles disfrute ya de esa fase 2, una fase en la que, como sabéis, pues se reabren los centros comerciales, todo con cautelas, no hay franjas horarias, salvo para las personas vulnerables. Abre también en la parte interior el 40% de la hostelería, los museos, los cines, que así lo consideren, limitando el aforo. Y tenemos 3 islas en Canarias y una en Baleares que pasan a esa fase 3. Ojo, porque las novedades de la fase que hemos conocido, que se han publicado en el BOE, muy pronto van a afectar a los que estáis en fase 2, muy pronto, porque posiblemente en una semana gran parte de España esté ya en esa fase 3. Así que os cuento las novedades. En la fase 3, por ejemplo, va a poder haber bodas hasta de 150 personas al aire libre. Ha habido algunos retoques en eso, 75 si es en lugares cerrados. Va a haber reuniones de hasta 20 personas, los velatorios de hasta 50 personas. En fin, que se va ampliando tanto la movilidad como flexibilizando esas medidas de distanciamiento social, con precaución, con higiene, ya sabéis. Y una gran novedad que nos afecta a todos, a los que estamos en fase 1, también fase 2, por supuesto, fase 3, es que van a abrir las piscinas de toda España. Eso sí, limitando el aforo a un 30% y con cita previa para deporte individual. Muy importante, pero al menos nos dan un alivio. Viene el calor y que podamos disfrutar de la piscina. Veremos cómo se organizan también las comunidades. Va a ser un tema del que vamos a tener que estar
muy pendientes. Y los grandes perjudicados a día de hoy son los locales de ocio nocturno. En un principio, el Gobierno había contemplado que pudieran abrir en fase 3. Finalmente, ni siquiera en fase 3. Es verdad que controlar el distanciamiento social en una discoteca, por ejemplo, el aforo, ese distanciamiento, la limpieza de los baños, es mucho más complicado en un lugar cerrado, en una discoteca nocturna, donde la gente, como sabéis, pues bueno, bebe y a veces se puede olvidar, ¿no? Dentro de esa evasión de sus obligaciones. Y el tercer tema, y no por eso menos importante, para mí es el más importante, porque abre un debate, una herida que posiblemente lleve hasta 4 siglos sin cerrarse en Estados Unidos. No puedo respirar las últimas palabras de George Floyd, ese afroamericano de 46 años que salía de un supermercado, desarmado, le acusaban de poder haber utilizado un billete de $20 falso y cae bajo la custodia policial. Y en esa custodia policial, un exoficial ya de la policía de Minneapolis le clava la rodilla. Hemos sabido en las últimas horas que durante 9 minutos le impide respirar en ese gesto y la propia víctima le dice: no puedo respirar, por favor, no puedo respirar, y en ningún momento es escuchado. Finalmente, como sabéis, fallece. Bueno, pues hay un estallido que ya se ha extendido a más de 30 ciudades de Estados Unidos. Ha habido altercados, hemos visto también incluso que han llegado esas protestas hasta la CNN de Atlanta. Ha habido un joven de 18 años que ha fallecido en un tiroteo. Parece ser que un coche, pues alguien ha disparado y ha fallecido este joven en Detroit. Están investigando quién puede ser el posible autor. 500 soldados de la Guardia Nacional se han tenido que trasladar en Minneapolis porque los acontecimientos se les están yendo de las manos. Y hemos visto, es muy curioso, hasta los Amish, que son esa población que bueno, parece estancada siglos atrás, que no tiene televisión, que no tiene internet, que no tiene radio, también se ha manifestado en favor de George Floyd. Y es muy curioso, yo quiero reflexionar con vosotros varios temas, ¿no? He escuchado algunas declaraciones de manifestantes afroamericanos que decían: hemos sido pacíficos durante más de 300, 400 años y parece que pocas cosas han cambiado, ¿no? Se espera un verano racial en 2020 en Estados Unidos. Esto es un tema estructural que en mi opinión no debería de ser arma arrojadiza política entre el Partido Demócrata y Donald Trump, que Donald Trump también hace declaraciones estilo: cuando comience el saqueo comenzará el tiroteo, que es una barbaridad, pero no debería de ser arma política en Estados Unidos en un año electoral. Deberían de unirse los partidos e intentar dar solución a un problema, repito, estructural. Y os voy a dar unos datos, porque la verdad es que la población afroamericana en Estados Unidos es víctima de muchas cosas, ¿no? Empezando por la pobreza. El 13% de los pobres del país son afroamericanos. El ingreso anual, por ejemplo, de una familia afroamericana en Estados Unidos es más o menos en torno a la mitad que el de una familia blanca. Un afroamericano tiene 6 veces más posibilidades de que un blanco de ir a prisión. De hecho, el 40% de las de las condenas a pena de muerte las sufren personas negras, aunque representan, atención, solo el 13% de la población total de Estados Unidos. Repito, 13% de la población de Estados Unidos, 40% de los condenados a muerte en ese país. Hasta Naciones Unidas ha llegado a decir que si solo contabilizáramos en Estados Unidos los datos de la población afroamericana, estaríamos en cifras similares a las de un país en desarrollo y no a la primera potencia mundial, para que os fijéis, ¿no? Y ahí radica en esa diferencia social tan grande, diferencia económica y, por supuesto, denunciable ese abuso policial que no es la primera vez que se produce en Estados Unidos. En fin, quiero terminar con un último dato realmente impactante. Las muertes a manos de policías en Estados Unidos son 1.100 al año, 1.100 al año desde 2013. Eso significa 3 personas al día. Repito, el odio está arraigado, no estamos hablando de hechos aislados. Esta oleada de protestas no sé si pasará, si se calmará con las semanas, pero el odio está ahí y deberían de poner los políticos estadounidenses medidas para intentar solucionar un problema que lleva siglos en